Doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 54 años de edad, nacido el 28 de mayo de 1964. Egresado en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral El procedimiento contencioso administrativo como forma de control jurisdiccional de la administración pública, con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 5 años, fue convencional constituyente, asesor jurídico de la municipalidad, actualmente miembro del Tribunal de Apelación. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Autónoma de Asunción y en la Escuela Judicial. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Manuel Ramírez Candia. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores, en cumplimiento del reglamento de la audiencia, voy a pasar a contestar las 5 preguntas que forman parte de los ejes temáticos. En primer lugar, el rol del Poder Judicial dentro del Estado Social de Derecho. El rol del Poder Judicial es la protección de los derechos individuales y sociales que se establecen en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, y la de garantizar que el ejercicio del poder público sea conforme al ordenamiento jurídico. Esta afirmación responde a una corriente del pensamiento constitucional denominado neoconstitucionalismo. Por eso me permito hacer uso de la delimitación conceptual de dos exponentes de esta corriente del pensamiento para justificar esta afirmación. Liuri Ferraioli sostiene que el Estado de Derecho es el conjunto de límites y de vínculos que se impone al Estado para la protección de los derechos de libertad de las personas. Y con respecto al Estado social, sostiene que el Estado social es también un conjunto de límites y de vínculos que se impone al Estado para la satisfacción de los derechos de prestación positiva que se establece en el ordenamiento jurídico. Y Salvatore Senese sostiene que el núcleo central del Estado de Derecho es que las actuaciones de los poderes públicos sea conforme a derecho y que sea controlado, esa actuación controlada por jueces independientes. Por consiguiente, si se violan los derechos de libertad individuales, si las prestaciones positivas que implican derechos sociales no se satisfacen, si el poder público actúa fuera del ordenamiento jurídico, el órgano encargado, primero, para restablecer las libertades, para que se tomen las medidas correspondientes para la satisfacción de los derechos sociales y para que, si se actúa dentro del poder público, fuera del marco jurídico, se pueda restablecer el ordenamiento, es el Poder Judicial. Por eso afirmamos que el Poder Judicial es el garante de los derechos y también es el órgano que garantiza que el poder se ejerza conforme a derecho. En segundo lugar, percepción sobre la administración de justicia. Debo con preocupación sostener de que coincido con la ciudadanía de que el Poder Judicial tiene algunos problemas que afectan su credibilidad.
su credibilidad y la confianza que genera en la ciudadanía. Y de lo que se puede extraer de las opiniones que se emiten por la prensa, de las conversaciones que como docente mantenemos con alumnos, ya sea de la escuela judicial, de las facultades de Derecho, se puede identificar 3 problemas fundamentales que hacen a esa situación de pérdida de credibilidad. Estas situaciones son, primero, alta injerencia política en las decisiones del Poder Judicial. En segundo lugar, alto nivel de corrupción de funcionarios y magistrados, y un problema también que se vincula a la mora judicial. Nosotros desde adentro también percibimos algunos problemas que realmente genera desconfianza, afecta la imagen del Poder Judicial, como por ejemplo el trato discriminatorio hacia los profesionales del derecho, especialmente en el área penal, y también percibimos que los extranjeros sufren generalmente de regulaciones que son exorbitantes, que genera sospecha y pérdida de confianza en el Poder Judicial. En tercer lugar, en relación a la independencia del Poder Judicial y la autarquía, me permito sostener lo siguiente: coherente con el constitucionalismo social, para que el Poder Judicial pueda cumplir con su función de garantizar la juridicidad del poder y de proteger los derechos fundamentales, necesita de la independencia. En definitiva, el Poder Judicial es el árbitro de los conflictos jurídicos entre particulares y entre los órganos del poder. Y el árbitro necesita de esa independencia para actuar con objetividad e imparcialidad. Por lo tanto, la independencia es un requisito necesario para que el Poder Judicial pueda cumplir con su función. En cuanto a la autarquía, tal como dice el profesor Marcos Riera en su libro, es la independencia económica. En definitiva, la autarquía es una medida que permite, una medida económica para reforzar, para fortalecer el principio de la independencia. El principio de la autarquía presupuestaria permite al Poder Judicial, y según informe de la Corte, desde el 2010 así lo hace. Primero, la iniciativa presupuestaria, que permite presentar su propio proyecto de presupuesto al Congreso sin tener que pasar por las modificaciones o filtros de Hacienda. En segundo lugar, permite que utilice en forma directa sus recursos institucionales sin necesidad de tener que esperar los trámites de Hacienda. Permite también, y así lo hace la Corte, permite, por ejemplo, utilizar sus recursos institucionales y también modificar el presupuesto, entendida como reprogramación presupuestaria, que lo hace la Corte a partir del 2010 en forma directa. Entonces, lo que se permite con la autarquía es independencia económica. Independencia económica en el sentido de que tiene iniciativa y puede utilizar de forma rápida sus recursos institucionales e incluso modificar su presupuesto. Y es una condición importante. En cuanto a compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, como magistrado debo señalar de que los derechos fundamentales, los derechos humanos, están consagrados en la Constitución y en las normas internacionales. Y mi compromiso como magistrado es su aplicación, su protección. Y este compromiso lo reconoce la Corte. Para ello ha creado un departamento de derechos humanos que se encarga de difundir las normativas internacionales, inclusive las decisiones de la Corte Interamericana, para que los magistrados puedan cumplir
fielmente con su compromiso de aplicar los derechos humanos. De la misma forma, los valores democráticos están consagrados en nuestra normativa constitucional. Un Estado democrático, republicano, un Estado, ¿verdad?, democrático, participativo, pluralista. Los valores están en nuestra Constitución y el compromiso del magistrado es siempre aplicar la Constitución. Y así surge el artículo 247, que dice que la función general del Poder Judicial es la de custodiar la Constitución. Y ese es nuestro compromiso y nuestra función. En cuanto a las propuestas, el principal compromiso considero que es construir un poder judicial creíble. Y en esa tarea, en primer lugar, considero importante que las decisiones del Poder Judicial, especialmente de la Corte, sean administrativas o judiciales, se haga a la luz del día, en forma pública, en audiencia pública. Es importante que la ciudadanía sepa de por qué toman las decisiones, sean administrativas o judiciales, sean administrativas. Y además de cumplir eso con el principio republicano, puede generar una mayor cultura jurídica. En una sociedad como la nuestra, que creo que hay mayor nivel de conciencia jurídica. Tal es así que casi el 1% de la población paraguaya son profesionales del derecho. Por lo tanto, creo que es muy importante para la transparencia, para la formación inclusive de una nueva cultura jurídica o mayor apego a la juridicidad, que las decisiones de la Corte sean en forma pública, en audiencias públicas. En segundo lugar, también creo que se deben superar las principales debilidades, como por ejemplo la injerencia política. Y para el efecto es importante que, en primer lugar, los magistrados asuman su compromiso, su responsabilidad y asuman las decisiones con coraje, con valentía, para resolver cuestiones que a veces pueden ser desfavorables a los actores políticos. En segundo lugar, creo que hay una medida que se puede adoptar para disminuir esa injerencia, que la elección, designación de los funcionarios públicos sean por concurso público, tal como indica la Constitución, porque en caso contrario se convierte en una especie de centro de empleo generalmente para operadores políticos, y eso se da especialmente en el interior. Ahora, otra cuestión, ¿cómo combatir la corrupción? La corrupción, que es otro problema. Y eso depende fundamentalmente del control y sanción. Pero también se pueden tomar otras medidas, como por ejemplo, en el control, dinamizar la oficina de gestión para controlar a los magistrados judiciales, crear inclusive un departamento de investigación de enriquecimiento de sus funcionarios. Disculpe, doctor, Sí. si puede ir redondeando el Sí, final de señor. esa exposición, Muy bien. por favor. Entonces, y con respecto al otro problema grave, la mora judicial. La mora judicial, que es una realidad. En el 2016 la diferencia entre expedientes entrados y salientes o con resolución era de 86.000 expedientes. Esa era la diferencia en el año 2016. 85.951 expedientes era la diferencia. La exigencia es que para que el juez pueda estar al día, 448 jueces de primera instancia para que pueda estar al día es dictar 2,3 expedientes por día. Entonces es una realidad. ¿Cómo podemos superar eso? En primer lugar, hay 14 jueces en lo laboral, en todo el país. Se deben crear más juzgados en donde realmente se necesita.
Se tiene que, por ejemplo, controlar mejor el cumplimiento de los plazos. Se tiene que controlar eso. Y además se tiene que utilizar mejor los recursos. Aquellos funcionarios, hay muchos funcionarios en el Poder Judicial, y si hay un juzgado crítico por la cantidad de expedientes, hay que hacer ese esfuerzo de comisionar eventualmente para solucionar. Pero en definitiva, para terminar, es posible superar la mora judicial. Y me permito citar 2 datos solamente, que expone el doctor Juan Carlos Mendonca en Derecho Vivo. 1, publicitado, Juzgado Penal de Garantía de Capital, que señala que hasta se puso al día en su despacho. Todo se resolvió. Al día que se publicitó, fue objeto de felicitaciones, etc. Otro dato, en el 2016, el fiscal general emitió en cuestiones de inconstitucionalidad más de 2.000 dictámenes, 2.240 prácticamente. Nunca cayó en mora. Por lo tanto, es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día. Debido a su conformación académica, sé que usted tiene docencia en el área constitucional, administrativa y de finanzas públicas. Entonces voy a tratar de preguntarle algo que me preocupa por su efecto de consecuencia. Tenemos en este momento una decisión de una Corte Constituida respecto al caso Curuguaté. Y se plantea algo que en la Constitución no está visualizado, sino solamente como objeción de conciencia. Hay una figura en el Instituto Constitucional y Administrativo, en el primero de ellos, la excepción de conciencia. Y en el segundo, las acciones impropias del ejercicio de la autoridad pública, que generan responsabilidades. Y en nuestro país, por la estructura legal, están tipificados simplemente como responsabilidades civiles o de carácter penal, que traen como consecuencia de que esto al final pueda quedar sin responsables. O sea, hoy cola y cuacue, la es responsable. Quisiera escuchar su orientación más que nada académica y qué usted desde la Corte Suprema de Justicia podría hacer. Bueno, en el caso Curuguaté, que no es responsable penales, pero sí tiene que haber responsabilidad personal de quienes realizaron los trabajos tendientes al castigo de este hecho. Y de hecho tiene que haber. ¿Por qué? Porque actuaron 9 jueces en esta cuestión. 6 dijeron sí, 3 no. Es decir, o la primera o la segunda es falsa. Y hay que aclarar que en este caso, en un caso tan emblemático, afecta la imagen del Poder Judicial. Ahora, hay que indagar sobre la responsabilidad que corresponde a cada uno. Y yo me limito al artículo 106 de la Constitución, que dice que todos los funcionarios que actúan irregularmente en el cumplimiento de las funciones son responsables, directamente, son responsables. Y por lo tanto, y claro, es subsidiaria la responsabilidad del Estado en caso de insolvencia. Pero aquí tiene que haber responsable y la ciudadanía tiene el derecho a saber por qué existió tal o cual situación. Por lo tanto, creo que tiene que pasar por esa cuestión de responsabilidad.
Concretamente, en la excepción de conciencia está considerada la situación de los derechos sociales y responde a una oposición correcta y justa al cumplimiento de normas que no resultan propias del ejercicio de la autoridad pública. Eso podría dar lugar a una consideración en una reforma constitucional. Sí, puede ser, pero ahora mismo nosotros tenemos el 106. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el miembro del Tribunal de Honor. Doctor Amparo, adelante. Sí, doctor. Acá su última frase fue que consideraba que una reforma constitucional era necesaria. Usted fue convencional constituyente. Sí, sí. Si brevemente puede enunciar por qué es necesaria una reforma constitucional. Y también quisiera saber por qué no se creó el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue el problema para crear que eso haría que esa admisibilidad de la que todo el mundo se queja no fuera necesaria? Entonces, como constitucional, como es constituyente o sigue siendo Sí. se dijo que iban a ser siempre constitucionales constituyentes. Señores Hasta el convencionales próximo- constituyentes, sí. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, yo fui partícipe de la Convención Constituyente que termina en el 92 y sigo todavía aferrado a mi Constitución, ¿verdad? En definitiva, yo sé que hay necesidad de cambio en algunas cuestiones, especialmente para evitar estos conflictos de poderes que han generado la interpretación de nuestra Constitución. Y hay sectores que se preocupan, el sector judicial, por ejemplo, por la composición. Entonces lo que hay que ver y evaluar es si realmente en este momento sería algo interesante una reforma constitucional. En cuanto a la no creación del Tribunal Constitucional, tengo que reconocer que el principal mentor de esta Constitución fue el doctor Paciello, y consideramos que una experiencia interesante es dentro de la Corte Suprema de Justicia que se pueda establecer la Sala Constitucional. Una cuestión intermedia, ¿verdad? Porque también tiene su problema los conflictos de autoridad entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, tal cual como ocurre en España actualmente. Eso es lo que puedo señalar. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Doctor, en primer lugar quiero decirle que sé que es un tratadista importante y que he leído sus libros no con el espíritu inquisitorial que parezco tener acá, ¿verdad? Yo quiero que nos hable, que nos explique sobre el Estado social de derecho. Casi todo el mundo habla sobre el Estado de Derecho, que es lo que está en todas las constituciones. Yo quiero que usted nos explique qué diferencia hay, o no qué diferencia hay, qué implicancias tiene que este sea un Estado social de derecho, máxime cuando que en la Constitución hay varios artículos programáticos, ¿verdad?, que lamentablemente la gente no conoce los recursos de intereses difusos y la Corte no puede actuar en forma de oficio. Lo pongo como una nota nomás. ¿Qué implica que seamos Estado de Derecho? Bueno, en primer lugar, Estado de Derecho desde su origen implica dos cuestiones, tal como indica también en la definición Ferraioli. Primero, el Estado que se compromete a proteger los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, el Estado que
tiene que actuar conforme a derecho. La dimensión jurídica en ese caso, prohibición de arbitrariedad del poder. Eso es Estado de Derecho, en la definición moderna, diría. En cuanto a Estado social, implica la incorporación de los derechos sociales. Es decir, el Estado asume el compromiso, como diría el doctor Daniel Mendonca, de promover el bienestar de la colectividad. Y dice Daniel, especialmente para los sectores más vulnerables. El doctor Daniel Mendonca hizo el primer trabajo completo sobre Estado social de derecho, ahí tiene la autora, ¿verdad? Y él lo define así. Por lo tanto, el Estado social de derecho es un Estado que se compromete, se somete al derecho en protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y también se autolimita en cuanto a su actuación. Sí. En el momento de que usted, ministro de la Corte, dicta sentencia, ¿en qué le influye que el Paraguay sea un Estado social de derecho? Sí, influye, porque fundamentalmente el Poder Judicial es el que tiene que garantizar que exista, que se pueda gozar, satisfacer esos derechos sociales. Y la decisión de la Corte es muy importante. Le voy a dar un dato, solamente una sentencia importante del 2012. Creo que era la 649 en el caso Graciela González contra IPS, que por vía de consulta resuelve la Corte Suprema en una cuestión de negación a la asistencia a la salud. ¿Qué dijo la Corte en ese fallo? Dijo, no se puede rechazar o dejar de atender a las personas en cuanto a su salud bajo pretexto de falta de recursos. No se puede. Ningún centro sanitario puede denegar la atención a la salud, decía, ni público ni privado. Y si el ciudadano no tiene recursos, tiene que pasar la cuenta a Hacienda. Vean cómo la Corte operativiza, en este caso, la atención a la salud. Y esa es la función. Muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Ramírez, tenemos consulta de auditorio. Teniendo en cuenta que es camarista desde diciembre de 1995 y a la fecha lleva 23 años de magistrado, ¿usted piensa sumar esos años una vez en el cargo a ministro de Corte para declararse inamovible? Bueno, en primer lugar, yo ya soy inamovible en el cargo de miembro del Tribunal de Apelación, ¿verdad? Y mi posición con respecto a la inamovilidad está en mi libro, segundo tomo del 2011, ¿verdad? Yo no soy partidario, o sea que yo interpreto en forma diferente la cuestión de la inamovilidad de los ministros, pero ahora mismo hay una ley que establece la inamovilidad. Yo no tengo interés en sumar nada. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Siendo usted constitucionalista y magistrado, como es, que ocupa el cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que es un ordenador de gastos en expresa contravención a lo que dice el artículo 254 de la Constitución Nacional y la Ley 5.534/2015, si siendo magistrado viola la Constitución, ¿cómo pretende defender y hacerla cumplir siendo ministro? Bueno, en primer lugar, debo señalar de que la Conferencia Episcopal Paraguaya, cuando me designa en el 2011 para servir a la Iglesia Católica de la función docente, la función académica de decano, no incurrió en inconstitucionalidad ni en ilegalidad. Y yo, por ejercer la función, tampoco. ¿Por qué razón? Primero, en el 2007, por ley,
el Congreso Nacional, al crear la Universidad Nacional del Caguazú, sostuvo que el cargo de decano era equiparable al cargo docente, artículo 54. Por lo tanto, en el 2011 ya había una interpretación del Congreso Nacional sobre la equiparación. Claro, 2. Después en el 2015 el Congreso cambia de posición y por la ley 5534 de 2015 establece la incompatibilidad. Ante esa situación, con un grupo de magistrados, como el doctor Marcos Riera, Martínez Simón y otros, hemos interpuesto la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Y el 19 de mayo del 2016, la Corte dispuso la suspensión de los efectos de esa ley, por lo tanto, inaplicable a mi persona. Y en tercer lugar, la Corte Suprema, por acuerdo y sentencia número 1007 del 26 de julio del 2016, en el caso Miriam Peña, ya declaró inconstitucional esa ley. Por lo tanto, no existe ninguna violación a la Constitución, a la ley, y además debo señalar de que el decano de la Universidad Católica no es ordenador de gasto, solamente una actividad académica, y el doctor Criscovich es testigo en su calidad de representante de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo piensa combatir la acuciante corrupción y el nepotismo en la Administración de Justicia que se hace eco por los medios de prensa en forma permanente? Bueno, en primer lugar, dije que la corrupción se combate con control y sanción. Y además, decía, es importante que el control se viabilice a través del Departamento de Auditoría de Gestión, que tiene que cumplir una función permanente en todo el país. Además, considero que se tiene que crear un departamento que investigue los casos de sospecha de enriquecimiento tanto de funcionarios como magistrados, y además se tiene que eliminar toda fuente de corrupción. Por ejemplo, el pago de viáticos por constituciones, el pago por obtener libertades, el pago por ejemplo, verificar el arresto domiciliario, porque eso genera una especie de adquisición anticipada de decisiones favorables. Todos esos hechos favorecen la corrupción. Y además, como dije, un mecanismo también creo que va a ser útil, que el ingreso a la función judicial de los funcionarios judiciales sean por concurso, porque caso contrario caemos en lo que dije, se convierte en una especie de centro de empleo de sectores políticos. Muchas gracias, doctor. Destacamos la presencia de la diputada nacional Rocío Vallejo. Muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece y si debe mantener la dependencia de admisibilidad de la Corte Suprema de Justicia? Esa dependencia, si existe, debe desaparecer. No tiene respaldo normativo. No hay una norma jurídica ni reglamentaria que respalde eso. Y la decisión de admitir o no admitir una acción de inconstitucionalidad es de absoluta responsabilidad de los ministros de la Corte. No tiene que. Y además, si es fuente de corrupción tal como se denuncia, lo recomendable es que la Corte, además de desmantelar esa oficina, investigue a los funcionarios para determinar responsabilidades. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional que declara la Corte Suprema de Justicia, sin estar establecido en la Constitución Nacional y la ley? En primer lugar, creo que la certeza constitucional tiene respaldo normativo constitucional y surge del artículo 247 de la Constitución, que dice que la Corte Suprema interpreta
cumple y la hace cumplir. Es decir, la Constitución Nacional habilita la tarea de interpretación constitucional y en este caso la Corte. Es más, en la práctica se nota que puede ser un instrumento útil. Se nota que puede, y cito algunos casos. Por ejemplo, el caso Banco Central del Paraguay contra el abogado González Colmán, que pretendía el cobro de honorarios a su empleador por los trabajos realizados en tal carácter. Y hay otros casos en donde, por ejemplo, el caso iba para el Club Centenario, que son importantes. Es cierto, lo que se puede discutir es cuál es el efecto de la sentencia. El efecto de la sentencia. Porque no tiene efecto directo, porque no anula ni declara inaplicable, pero sí hace una interpretación constitucional. Por lo tanto, puede ser útil, por ejemplo, en la etapa de ejecución de la condena, como ocurre en el caso BCP. Yo creo que es un mecanismo útil y la Corte tiene la competencia para interpretar la Constitución en su carácter de máximo órgano del poder que custodia la Constitución. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Existen artículos del Código Procesal Penal con diferentes criterios, incluso contradictorios con resoluciones. ¿Qué propuesta tiene para unificar criterios en la aplicación de los mismos? Y la finalidad del recurso de casación, una de las finalidades es eso, uniformar la jurisprudencia en beneficio de la igualdad ante la jurisdicción. Y creo que la Corte Suprema fue perfilando algunas decisiones que en su momento fueron objeto de controversia, como por ejemplo el inicio del proceso penal, si cuando iniciaba realmente el proceso penal a los efectos de él, la duración del procedimiento. En una parte decía con cualquier acto de coerción personal, hasta que definitivamente y en una sentencia con alcance de interpretación definitiva, dijo la Corte, a partir de ahora, el comienzo se computa a partir de la notificación del acta de imputación. Es decir, la Corte, a través del recurso de casación, podrá establecer esa uniformidad de criterio que reclama muchas veces lo justiciable y que es muy útil para preservar el principio de igualdad ante la jurisdicción. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo usted piensa ser un ministro de la Corte independiente a la influencia política, siendo que usted fue presidente de la Juventud del Partido Liberal, fue miembro del directorio del Partido Liberal, fue director del Departamento Jurídico del Partido Liberal, fue convencional constituyente por el Partido Liberal y además está identificado con el llanismo? Esto según biografía estampada en su libro. Lo que nos preocupa de sobremanera a los abogados independientes. También que esto no se ajusta a lo que pretende el nuevo gobierno con una corte independiente. ¿Cómo hará? Bueno, la independencia es una cuestión de carácter personal. Pero ya que viene esa pregunta, voy a citar un dato histórico. Todos recuerdan el fallo histórico de Marbury versus Madison, 1803. 1803. El primer fallo referente a la inconstitucionalidad. ¿Quién fue el preopinante? El ministro presidente, el secretario de Estado del gobierno saliente, ese gobierno saliente que había propiciado la creación de los juzgados de paz para copar el Poder Judicial. Su exsecretario general, el responsable de la no entrega de la investidura, un político, porque era secretario de Estado, fue el que dictó el fallo como preopinante y no le dio la razón al gobierno anterior del cual formaba parte. Es decir,
es un dato que me permite sostener de que no necesariamente el antecedente político se convierte posteriormente en un juez dependiente. Eso es lo que puedo afirmar. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Como ministro, entre paréntesis, en el caso que sea designado, ¿impulsaría usted la implementación del expediente electrónico en las diversas salas constitucionales o en su defecto al menos proponer la exhibición de los expedientes en la Corte? No solamente eso, yo sostengo de que las decisiones de la Corte tienen que ser en forma pública, tal cual como ocurre en el Brasil, porque eso va a facilitar que la gente se entere del contenido, ¿verdad? Y en definitiva el expediente electrónico es lo que facilita el control de los trámites. Y lo importante es la decisión, porque la Corte muchas veces toma decisiones que impactan en la ciudad, en la ciudadanía. Muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Qué medidas puede tomarse para evitar el acceso al Poder Judicial a través de padrinos políticos, además del concurso que ya mencionó? Yo creo que la vía y la que prevé nuestra Constitución es el concurso en base a la capacidad. No hay otra vía. Lo importante es que cumplamos con la Constitución en cuanto al procedimiento y realmente hagamos una selección con objetividad, y de ser posible con personas que que sean personas externas, que ayude, colabore para que nuestra decisión sea objetiva. Muy bien, doctor. La siguiente es una denuncia que llegó por secretaría, que hace referencia a su persona. Si bien es cierto, ya lo tiene por contestado por escrito y también aquí ante la audiencia y ciudadanía. Voy a leer para cumplir con el reglamento. El doctor Ramírez Candia es director de una universidad privada, de la Católica, un cargo administrativo. No es una función de docencia, incompatible absolutamente con su función pública en violación de la Constitución Nacional. Si bien es cierto, ya se refirió sobre el tema, doctor, sencillamente leí la denuncia para cumplir con el reglamento. No sé si quiere agregar algo más. Sí, el intérprete oficial de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, ya dijo en el fallo 1007 del 26 de julio del 2016 de que el cargo de decano es un cargo docente, es un cargo docente. Por lo tanto, no hay inconstitucionalidad en nuestra actuación y en la designación que me correspondía. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas. Buen día, doctor. En el momento de su exposición señalaba de que existen tratos discriminatorios por parte de los operadores del sistema de justicia hacia los profesionales quienes ejercen la profesión. De hecho, existe esa realidad en el sentido de que hay profesionales de primera y de segunda. De llegar al cargo, ¿qué propuesta tiene para tratar de reducir ese trato diferenciado de repente de los profesionales quienes ejercen la profesión? Sí, en primer lugar, eso hay que controlar, porque se detecta a través del control. Nosotros en el Tribunal de Apelación controlamos eso y detectamos que hay ciertos profesionales que tienen siempre resoluciones favorables y también regulaciones exorbitantes. Por lo tanto, ya genera sospecha. Y en ese sentido, hay que trabajar con los magistrados de las circunscripciones judiciales, establecer un mecanismo de control para realmente erradicar, porque eso es una realidad, especialmente en determinadas circunscripciones judiciales. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor.
¿Qué opinión le merece la discusión que ya lleva varios años con respecto al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría con respecto al Poder Judicial, donde la Corte ha accionado para evitar ese control? Sí. En primer lugar, lo ideal es que el órgano de control esté fuera del órgano controlado, porque favorece la independencia, la neutralidad. Y la Constitución establece que el máximo órgano de control es la Contraloría, es la Contraloría General de la República. Pero también, y por eso algunas acciones de inconstitucionalidad, también hay que señalar de que la Contraloría no realiza el juzgamiento, no condena a la devolución de la suma no justificada. Ese es un defecto. Y hay varios criterios. Por ejemplo, el criterio en el caso del jurado era que ya estaba el proceso de control de juzgamiento en trámite. Por eso se había declarado la inconstitucionalidad. Y casi todos los órganos de control, los órganos controlados, algunos, por ejemplo, el Ministerio Público, jurado y otros, dedujeron acciones de inconstitucionalidad, pero los criterios fueron diferentes. En concreto, lo ideal es que la Contraloría, como órgano independiente al Poder Judicial, sea el que controle y que además en el futuro tenga la facultad de juzgar, que es muy importante. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, usted como profesor de finanzas y yo también, sabemos que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, no dijo no se me controle. Sí, evidente. La Constitución dice fiscalizar y pudiera ser, en una pretensión de sinonimia, que el control también conlleve la fiscalización. Lo que la Corte dice es que el juzgamiento lo debe hacer el Tribunal de Cuentas, que también es de carácter constitucional, y que la Contraloría es un órgano extrapoder. Es decir, le da la opción que después del juzgamiento pueda hacer la fiscalización. Pasa de que por los efectos ex post ya no tendría ningún efecto y además presupuestariamente carece de la cantidad de funcionarios necesarios para ese menester. Sí. Al solo efecto aclaratorio. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Zapena Brugada. Lamentablemente no coincido con eso. Yo creo que acá en la Constitución, en el 249, dice, después de establecer la autarquía, dice, el presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones. Y a mí me parece que cualquier búsqueda de sentido para desfigurar esto crea un órgano autorizado a captar, a utilizar y a no rendir cuentas, y eso es absolutamente ajeno a nuestro sistema constitucional. Yo creo que la Contraloría debe ser, además que yo sepa, el Tribunal de Cuentas no tiene auditores, ni tiene el equipo, ni la tecnología para eso. Fue, desgraciadamente, durante toda la vida, una forma de blanquear las administraciones, más que juzgarlas. Nada más, perdone, presidente. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, sin ánimo de entrar en polémica, la verificación puede ser de opinión ciudadana también. El problema está el carácter jurisdiccional de la autoridad pública. Y en ese caso ya la Contraloría efectúa un control, y el control o conlleva una fiscalización o a una impugnación, pero no a un juzgamiento. Y eso nada más es lo que dijo la Corte en su fallo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
No, ya está acá. Si puede apagar su micrófono, doctor. Gracias. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Usted, doctor, se desempeña como magistrado en Coronel Oviedo, una comunidad distante de la capital, 140 kilómetros aproximadamente, Sí. con realidades distintas a la capital. Una consulta, la que le voy a hacer, no sé si vamos a poder tener una respuesta, pero por lo menos una opinión podríamos tener. El expediente electrónico. El expediente electrónico, ¿le parece a usted, le pinto el panorama conforme a los informes que tenemos? Tenemos el internet más precario de la región, tenemos el internet más caro en la región. Esto es una realidad en Asunción, es otra realidad en el interior. ¿Cómo se compadece ese proyecto de expediente electrónico en materia de asistencia o facilitar o cómo se podría solucionar, cuál es su idea, el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables? Bueno, en primer lugar, el expediente electrónico sí facilitaría el control y la participación de los profesionales del derecho que tienen acceso a esos medios. En definitiva, puede ayudar a agilizar los trámites y a aumentar la capacidad de control que se pide y facilitar fundamentalmente a los profesionales del derecho. En cuanto al acceso de las personas vulnerables al servicio de justicia, las reglas de Brasilia establecen una serie de elementos que hay que considerar, ¿verdad? Como por ejemplo, que la gente tenga mayor información de los servicios de justicia, de las posibilidades que ofrece, de que existe oficina de mediación, de que existe un ministerio de la defensa pública, etcétera. Fundamentalmente a eso apunta. Y también hay que señalar de que a eso apunta esa cuestión de los facilitadores judiciales, informar y ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad para que puedan acceder a los servicios de justicia. Porque hay varios factores que inciden. Primero, desde el costo, el nivel de conocimiento de las gentes que están en estado de vulnerabilidad, inclusive la situación geográfica, todo eso incide en el acceso a la justicia y también, hay que decir, hasta el horario laboral, porque generalmente el horario de trabajo del Poder Judicial coincide con la jornada laboral también de la gente. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día. Usted hizo un diagnóstico del Poder Judicial o de la Corte, usted me corregirá, con 3 ejes: corrupción, mora e injerencia política, entiendo. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué usted ha hecho como integrante de este Poder Judicial para, en el área que a usted le corresponde, pelear contra este diagnóstico negativo que usted está dando? Sí. En definitiva, es importante en el caso de corrupción, los informes de estadística revelan que eso, y decía la diferencia entre expediente entrado y saliente, y decía también que es posible. En mi caso, los informes que remite anualmente, informe de gestión de mi circunscripción, que es Caguazú, revela de la situación de resolución de los expedientes entrados en la segunda sala de la que soy parte. Y en el 2016 hubo más resoluciones que expedientes entrados, 50 más, lo cual revela que sí hemos estado en mora el año anterior, pero que estamos, en ese caso, en el 2016, estábamos al día. Es decir, lo que hicimos es tratar de cumplir con lo que criticamos, es decir, en el sentido de que tratamos de superar la morosidad judicial. Pero ustedes me pueden decir, es muy fácil, Coronel Oviedo no tiene el nivel de litigiosidad que Asunción, Encarnación o Ciudad del Este, es cierto,
pero en el lugar que a mí me corresponde actuar, tratamos de superar ese problema. Y le digo que es más fácil por la cantidad de expedientes entrados. Generalmente 450 a 500 al año, ¿verdad? Es fácil. En cuanto a la cuestión de corrupción, yo creo que eso de nuestra actuación lo único que puede certificar son los colegios de abogados, los usuarios de justicia, y que el hecho de que nunca hayamos sido objeto de denuncia en esa cuestión. Es decir, tenemos esa visión del Poder Judicial y de nuestra situación, de nuestro puesto laboral en el Poder Judicial, hemos tratado de combatir eso que hoy criticamos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias.